No llamaríamos a esta isla mística a menos que hubiera cuentos sobre gigantes que viven allí. La isla de Gozo en Malta es el telón de fondo de una antigua leyenda. Malta es un país insular ubicado en el mar Mediterráneo, justo al sur de Europa. Es un archipiélago estratégicamente ubicado. A lo largo de la historia, fue gobernado por muchas sociedades diferentes, como los fenicios, griegos, romanos y cartagineses. Una fría noche, hace miles de años, un agricultor notó que el cielo se volvía naranja y luego rojo y entonces escuchó un fuerte estruendo. Aunque el suelo parecía moverse, eso no era un terremoto. Cuando miró hacia el bosque, vio una silueta gigante, más alta que los árboles. A medida que se acercaba con miedo, se dio cuenta de que era una mujer gigante. Ella se presentó como Sansuna. A diferencia de los terribles gigantes de muchos cuentos, Sansuna no quería exterminar a la raza humana. ¡Qué alivio! Era amorosa y atenta. Le dijo al granjero que ella y su gente podían ayudar a proteger su tierra de los invasores. Los lugareños estaban bastante interesados en esta oferta. Dado que Malta se encuentra en una importante ruta comercial, constantemente era invadida. La historia dice que Sansuna se estableció en Malta, y más temprano que tarde comenzó a mover cosas. Y cuando digo cosas, me refiero a monolitos. Sansuna cargaba enormes piedras sobre su hombro para construir un magnífico templo llamado Gigantilla, que significa lugar de gigantes. Ella incluso hacía esto mientras sostenía a su hijo medio gigante, medio humano en el otro hombro. Algunos dicen que Sansuna vivía exclusivamente de frijoles y miel, aunque otros reemplazan la miel por agua. Lo más curioso aquí es que Malta es el 10º país más pequeño del mundo, pero de alguna manera consiguió albergar gigantes. Vaya a saber cómo. El templo se parecía a un inmenso juego de Tetris, con algunas piedras que pesaban tanto como 20 elefantes. Algunas de estas rocas monolíticas son tan pesadas que los estudiosos suponen que se necesitarían 50 hombres que trabajaran juntos para levantar solo una de ellas. Pero por muy entretenido que esto sea, los humanos nunca demostraron que los gigantes fueran reales, así que esta historia no podría ser cierta. Hay una breve mención de una especie de gigantes llamada Nefilim en algunos textos antiguos. Los Nefilim habrían sido terribles gigantes que causaron estragos en la tierra y solo sobrevivieron hasta el gran diluvio. Pero nadie jamás encontró pruebas reales de que esta especie realmente existiera en la tierra. Hasta que llegó esto. El mundo de la arqueología maltesa desenterró cosas bastante asombrosas en los últimos años. Una de ellas es conocido como los cráneos del hipogeo. Hipogeo es la palabra griega para subterráneo, y este sitio increíble fue descubierto en la primera década del siglo XX. En ese entonces, el director del Museo Nacional de Malta recibió una llamada telefónica importante. Alguien desenterró accidentalmente unos huesos impresionantes y le pidió que fuera a echar un vistazo. El hipogeo se asemejaba a una ciudad subterránea, llena de laberintos y habitaciones que se extendían a lo largo de varios pisos. Todos estaban hechos con la misma piedra caliza que los templos malteses sobre el suelo. El hipogeo estaba lleno de reliquias y artefactos importantes. Los científicos rápidamente entendieron que fue construido como un tipo de lugar de descanso final para los locales. Así que, junto con calaveras, encontraron muchos huesos y esqueletos. Uno de estos artefactos eran calaveras, pero no eran calaveras humanas regulares. Más bien, eran del tipo alargado. Para empeorar las cosas, estas calaveras fueron ocultadas del público durante años. La gente comenzó a hablar y creó un montón de teorías al respecto. La verdad es que este descubrimiento fue un punto de inflexión para la arqueología maltesa, aunque los científicos no sabían qué hacer con él. Algunos se preguntaban si estos cráneos eran naturales o manipulados, ya que sabían que algunas culturas en el mundo usaban ataduras en las cabezas para alterarlas. Otros científicos proponían la hipótesis de pequeñas personas grises o incluso los legendarios gigantes. Algunos dicen que los cráneos alargados podrían haber sido esculturas que veneraban deidades de otro mundo. No había forma de confirmar ninguna de estas teorías. Así que, la pregunta seguía siendo: ¿quiénes fueron los constructores de los templos megalíticos de Malta?
Echemos un vistazo a lo que saben los científicos. Los templos megalíticos malteses han estado en pie desde 3500 a.C., lo cual es incluso más antiguo que las pirámides de Egipto. El principal dilema aquí es que estos templos fueron construidos incluso antes de que inventáramos la escritura. Sin embargo, requirieron habilidades tecnológicas avanzadas para su existencia. El templo Gigantía parece demasiado absurdo para haber sido construido por humanos. El templo sur tiene un corredor con 4 salas ovaladas en los lados, que parecen una gran hoja de trébol. En una de estas, los arqueólogos encontraron altares decorados con patrones en espiral. Parecía un altar de algún tipo, lo que indica que los primeros malteses los utilizaban con fines rituales. El templo del norte es similar, pero más pequeño, con una entrada muy baja que hace que la gente tenga que agacharse para ingresar. ¿Entiendes? Necesitas inclinarte ante sus deidades para entrar en este espacio sagrado. Quiero decir, uno no puede evitar preguntarse sobre las razones secretas que estos antiguos constructores tenían para erigir un templo tan grande. Estoy pensando que probablemente usaron uno de los dragones de Daenerys para mover los monolitos. Estoy bromeando aquí, pero... Oye, ¿recuerdas la entrada a King's Landing? Sí, la serie usó la puerta de Medina en Malta como el exterior de King's Landing durante el 3er episodio de la primera temporada. De todos modos, volviendo a los gigantes, la teoría ritualista de todo este asunto ganó algunos puntos cuando los arqueólogos desenterraron estas figuras misteriosas. Se las conoce popularmente como las mujeres gordas. Estas pequeñas estatuas tienen cuerpos redondeados y rostros que demuestran cuánto disfrutaban la vida. Parecen un poco una zunzuna en miniatura, la giganta de la que hablamos. Los científicos creen que estas eran estatuas que celebraban el bienestar y la prosperidad. Esto demuestra que las personas de esa época tenían habilidades avanzadas de artesanía y eran bastante intencionales con sus construcciones y manifestaciones artísticas. Una de estas estatuas es conocida como la Dama Durmiente. Esta pieza de arte neolítica representa la figura de una mujer grande, recostada de lado, durmiendo. Tras realizar un estudio más profundo, científicos supusieron que esta estatua estaba destinada a representar a la Gran Segadora. Fue encontrada en el hipogeo, que ahora sabemos era un enorme lugar de descanso. Esta estatua en particular es diferente de todas las demás mujeres gordas, empezando por el cabello y la falda bordada. Luego está esta estatua. Esto se supone que representa a una mujer de 2,5 metros de altura y el borde de su falda. Fue descubierta de la manera más inusual. Un granjero estaba tratando de arar su campo, pero seguía encontrando grandes bloques de piedra. Allá por 1915, el hombre llamó al director del Museo Nacional de Malta y le pidió que fuera a echar un vistazo. Algunos piensan que esto es toda la prueba que necesitas para confirmar que Zunzuna fue real. Otros no están tan seguros. Pero eso no es todo. El lugar donde estaba enterrada esta estatua gigante reveló uno de los sitios arqueológicos más impresionantes de Malta, los templos de Tarsien. Estos fueron construidos con bloques de piedra caliza. Algunos miden 6 metros de altura y pesan alrededor de 20 toneladas. Samit, el director del museo, siguió excavando y descubrió múltiples sitios hechos de piedras megalíticas. Todos ellos, supuestamente construidos por agricultores de la Edad de Piedra, todos varados en una isla remota en el mar Mediterráneo hace miles de años. Simplemente no tiene sentido. Quiero decir, mira estos templos en Ñaidra. Probablemente sea el calendario más antiguo del mundo. En los equinoccios, el sol pasa directamente a través de la puerta principal, justo por el eje central. En los solsticios hay 2 variaciones magníficas. Durante el solsticio de verano, los rayos caen sobre el borde del megalito a la izquierda de la puerta, y durante el invierno, los rayos solares caen al lado derecho de la puerta. Es la precisión astronómica en su máxima expresión. ¿Y qué hay de las estructuras en Hal Tarsien, de las que ya hemos hablado? Este complejo es el más antiguo de toda Malta. Fue construido con el propósito de realizar ofrendas de animales a deidades. Los científicos confirmaron esto al desenterrar numerosos huesos de animales enterrados en el suelo. También encontraron una gran colección de espirales, lo que indica que los lugareños también usaban este templo con fines ritualísticos. En total, hay 7 templos megalíticos en Malta, cada uno más impresionante que el anterior.
Los especialistas continúan excavando para ver si pueden descubrir la verdad. De manera similar a como lo hacen los investigadores con las pirámides de Egipto, las ciudades mayas perdidas en América y otros sitios. Hace aproximadamente 150.000 años, los hombres dragón, con cráneos enormes, cuencas oculares cuadradas y dientes gigantescos, solían vagar por los bosques helados del norte de China. Sin embargo, no obtuvieron su nombre por los monstruos que escupen fuego, sino por un río donde trabajadores de la construcción encontraron accidentalmente el primer cráneo en 1933, el río del Dragón Negro. La pieza que salió del lodo del río era grande y estaba casi completa, con un cráneo alargado y un hueso de la ceja prominente. Debió de parecer tan aterrador que el trabajador que lo encontró decidió esconderlo durante años en un pozo abandonado. Antes de fallecer en 2018, les contó a sus nietos sobre su descubrimiento secreto y ellos se apresuraron a ir al hoyo. Los científicos consiguieron el cráneo recién en 2021. Notaron una extraña mezcla de características, un cráneo bajo y ancho como el de los antiguos homínidos, un diente con 3 raíces, algo que rara vez se ve hoy en día, y al mismo tiempo pómulos delicados, que son bastante comunes. Para identificar el hallazgo, un equipo de científicos estudió 95 cráneos, mandíbulas y dientes antiguos de diferentes grupos humanos del pasado. Examinaron cuidadosamente más de 600 detalles en estos fósiles para entender cómo estaban relacionados estos antiguos seres humanos. Luego utilizaron una computadora superpotente para crear miles de millones de árboles genealógicos que muestran cómo evolucionaron estos grupos a lo largo del tiempo. El objetivo era encontrar el camino evolutivo más simple, que la mayoría de los científicos cree que es la forma más probable en que ocurrieron las cosas. Después de todos los cálculos, el árbol mostró que el cráneo del hombre dragón le pertenecía a una nueva rama de humanos antiguos y resultó estar muy estrechamente relacionado con los mamíferos humanos modernos. Los investigadores descubrieron que el cráneo le perteneció a un hombre que vivió hace al menos 146.000 años en el este de Asia. En aquel entonces, los seres humanos modernos, u Homo sapiens, vivían junto a otros parientes similares a los humanos como los neandertales y los denisóvanos. El descubrimiento del hombre dragón, u Homo longi, como también lo llaman, podría reescribir la historia de la evolución humana. Podría ser más cercano a los humanos modernos que incluso los neandertales. No teníamos idea de cómo era su rostro hasta ahora. Un científico de Brasil, Cícero Moraes, creó un modelo digital 3D de la cara del hombre dragón basado en su cráneo. Como le faltaban algunas partes, utilizó un cráneo completo de otro humano antiguo, el Homo erectus, para rellenar los huecos. Luego usó escaneos especiales de humanos modernos y chimpancés para determinar cómo encajarían la piel y los músculos en el cráneo. Para que el modelo se viera más realista y con apariencia viviente, el científico también agregó cabello y colores para darle vida al hombre dragón. El modelo final mostró que este tenía la cabeza más grande de cualquier humano antiguo jamás encontrado, con casi 65 centímetros de circunferencia. Eso significa que su cráneo era tan grande como el de un gorila o incluso de un león. Los científicos creen que su generoso tamaño pudo haberle ayudado a sobrevivir los gélidos inviernos de Harbin, donde encontraron el cráneo, y donde las temperaturas todavía bajan hasta menos 16 grados Celsius hoy en día. No todos los científicos están de acuerdo en que el hombre dragón sea una especie completamente nueva o en donde se ubica en el árbol genealógico humano. Algunos expertos piensan que las características únicas del cráneo podrían deberse simplemente a su tamaño, en lugar de ser una prueba de que es una especie distinta. Las personas de la misma especie pueden verse diferentes según su edad, género, dónde vivieron y la antigüedad del fósil. Algunos científicos lo comparan con otro cráneo encontrado en China, el cráneo de Dalí, que es considerado parte de otra especie ya bien estudiada, el Homo daliensis. Luego está el misterio de los denisóvanos, un grupo humano antiguo que vivió en Asia durante miles de años pero que dejó muy pocos fósiles. La coincidencia más cercana al hombre dragón podría ser una mandíbula rota hallada en el Tíbet en 2019. Algunos científicos creen que esto podría significar que el hombre dragón es un denisóvano, pero otros no están seguros porque el cráneo de Harbin no tiene una mandíbula para compararlo. Los científicos descubrieron por primera vez a los denisóvanos en 2008, cuando encontraron un pequeño fragmento de hueso de un dedo en las cuevas de Denisova en las montañas Altai. Descubrieron que el hueso le había pertenecido a una niña que tenía entre 5 y 7 años cuando falleció, hace alrededor de 40.000 años.
El clima helado en la cueva había mantenido el hueso en excelentes condiciones. Un par de años más tarde, otro equipo de científicos logró extraer ADN del hallazgo. Compararon su ADN con el de los humanos modernos y otra especie humana antigua, los neandertales. Su ADN era similar al de ambos, pero era lo suficientemente diferente como para demostrar que ella formaba parte de una especie nueva de humanos. Nadie sabía de este grupo antes. Los científicos decidieron llamarlos denisóvanos por la cueva donde encontraron su diminuto hueso del dedo. Más tarde descubrieron 3 fósiles más de denisóvanos, incluidos algunos dientes, también dentro del mismo lugar. Los investigadores aún no están seguros de dónde provinieron los denisóvanos, pero una idea es que estaban relacionados con el Homo erectus. Estos fueron los primeros humanos que se parecían mucho a nosotros, con piernas largas y brazos más cortos, lo que los hacía excelentes caminantes. Hace unos 700.000 años, algunos de ellos salieron de África y viajaron hasta Eurasia. Se convirtieron en los tataranietos de los denisóvanos y los neandertales. Hace alrededor de 370.000 años, estos dos grupos se separaron. Los neandertales se dirigieron al oeste, hacia Europa y el oeste de Asia, mientras que los denisóvanos fueron al este, hacia el este de Asia y el sudeste asiático. Algunos denisóvanos incluso llegaron a Filipinas, Papúa Nueva Guinea y más allá. Cruzaron la línea de Wallace que separa Asia de Australia. Más recientemente, los científicos estudiaron el ADN de muchas personas del sudeste asiático y descubrieron que los denisóvanos podrían no haber sido solo un grupo de humanos antiguos, sino 3 tipos distintos. Uno de estos grupos era tan diferente de los otros denisóvanos como lo eran los neandertales. Algunos denisóvanos pueden haber vivido más tiempo que los neandertales, quienes desaparecieron hace unos 40.000 años. Un estudio sugiere que un grupo de denisóvanos vivió junto a los humanos modernos en Nueva Guinea hasta al menos hace 30.000 años y tal vez incluso hasta hace solo 15.000 años. Si eso es cierto, fueron los últimos humanos antiguos en la Tierra, además de nosotros. Este sorprendente descubrimiento es parte de un creciente número de hallazgos que muestran que la antigua Asia estaba llena de diversas versiones de humanos, incluyendo la recién descubierta especie Homo luzonensis en Filipinas. Los científicos ahora se dan cuenta de que las islas del sudeste asiático fueron un punto clave para los primeros humanos. Creen que aprender más sobre los primeros humanos podría ayudarles a comprender mejor las propiedades genéticas de las personas en Indonesia y las regiones vecinas, e incluso mejorar la atención médica en la región. Los investigadores encontraron pistas especiales en su ADN que muestran que los grupos humanos antiguos se separaron hace muchísimo tiempo. Cuando el Homo sapiens viajó desde África, formó familias con otros humanos primitivos y transmitió pequeñas partes del ADN de esos antiguos parientes a lo largo de las generaciones. Científicos aún no saben con certeza por qué los denisóvanos y neandertales desaparecieron, mientras que el Homo sapiens sobrevivió. Una razón plausible es que los neandertales y los denisóvanos vivían en pequeños grupos y cerrados, lo que pudo haber causado problemas de salud con el tiempo. Nuestros ancestros vivían en grupos grandes con más variedad genética, lo que los ayudó a mantenerse más saludables y adaptarse a los cambios. Otra gran ventaja fue que el Homo sapiens tenía sólidas redes sociales. Compartían ideas innovadoras, herramientas y habilidades de supervivencia. Al final, los denisóvanos no pudieron manejar los tremendos cambios que estaban ocurriendo en la Tierra y poco a poco desaparecieron. El desierto del Sahara es como una película de Mad Max. Un calor abrasador, dunas infinitas y un páramo desolado en general. Un lugar donde nadie podría vivir, ¿verdad? Pues bien, olvida todo lo que sabes sobre él porque hace 5.000 años el Sahara era un paraíso exuberante de praderas, lagos y ríos y el hogar de una civilización fantasma que desapareció sin dejar rastro. Nuestra historia comienza en la década de 1930 cuando el explorador húngaro se topó con una cueva en medio del Sahara. Dentro encontró algo insólito: antiguas pinturas rupestres de personas que nadaban en un lago rodeadas de jirafas, hipopótamos y cocodrilos. En ese momento todos lo desestimaron como una representación simbólica del más allá porque, en serio, ¿quién podría imaginarse un lago en el Sahara? Avancemos unos 70 años cuando un grupo de arqueólogos hizo un descubrimiento que cambió el curso de la historia. En un refugio rocoso en Libia desenterraron 15 momias junto con canastas, vasijas de cerámica y otros objetos cotidianos. Esto puede parecer basura prehistórica para la mayoría de la gente, pero para los arqueólogos era como descubrir una pieza clave de evidencia. Esas personas no solo estaban de paso, vivieron allí.
Verás, no eran simplemente cualquier tipo de momias, eran algunos de los humanos naturalmente momificados más antiguos jamás encontrados, con una antigüedad de más de 7000 años. Toma eso, Egipto. 2 de ellas todavía tenían ADN legible, preservado gracias a un raro proceso de momificación natural, casi un milagro si se considera la habilidad del clima del Sahara para convertirlo todo en carne seca. Los científicos tuvieron dificultades para entender de dónde provenían esas momias durante un tiempo porque el ADN mitocondrial que recuperaron no fue en absoluto útil. Pero gracias al progreso científico finalmente lograron realizar un análisis del genoma completo, lo que reveló algunos secretos extraños. Aquellas personas pertenecían a un linaje humano completamente desconocido y vivieron aisladas del resto de la humanidad durante miles de años. Por décadas, los investigadores asumieron que el lugar donde vivían, el Sahara Verde, era como una autopista prehistórica, un exuberante corredor que humanos y animales utilizaban para migrar entre el África subsahariana y el Mediterráneo. Pero las momias demolieron esa teoría como un hipopótamo aplastando un castillo de arena. Su ADN no mostró ninguna mezcla genética con migrantes del África subsahariana ni de Eurasia. Sus genes se mantuvieron puros durante 7000 años. Sus parientes genéticos más cercanos no eran sus vecinos que vivían justo debajo del famoso desierto, sino algunos antiguos cazadores-recolectores de Marruecos e incluso personas que vivieron en República Checa, cuando aún no era un país, hace 50.000 años. Aún no estamos fuera de peligro porque esas momias también portan algunas pequeñísimas trazas de ADN de Neandertal. Solo el 10% de la cantidad que se encuentra en los eurasiáticos modernos. Si prestaste atención en la escuela, entonces sabes que los neandertales vivieron en Europa y Asia y los primeros humanos solo se mezclaron con ellos después de migrar fuera de África. Pero estos habitantes del Sahara Verde nunca dejaron África, entonces, ¿cómo obtuvieron genes neandertales? La teoría principal es que sus ancestros se entremezclaron con los neandertales en el norte de África hace 50.000 años, antes de establecerse en el Sahara y cortar el contacto con el mundo exterior. Los arqueólogos también encontraron huesos de ganado y herramientas hechas de piedra y madera en ese refugio rocoso, lo que demuestra que esas personas llevaban un próspero estilo de vida pastoral. Este descubrimiento dejó a los científicos perplejos por un tiempo porque, si lo piensas, la domesticación de animales no se desarrolló en África. Entonces, ¿cómo lo aprendieron si nunca se relacionaron con otros? ¿Tenían tutoriales antiguos en YouTube? Probablemente no. Los investigadores creen que debieron haber intercambiado conocimiento con grupos vecinos, pero solo conocimiento, no saliva. Es casi difícil de creer que ningún forastero se mezclara con ellos. Después de todo, ¿quién no querría vivir en una civilización próspera en medio de un paraíso verde, bebiendo leche, comiendo carne e incluso usando sangre de animal como fuente de proteína? ¡Delicioso! No tenían que cazar para cada comida gracias a su ganado y el agua abundante hacía que la vida fuera bastante buena. Y sin embargo, nunca se casaron con personas ajenas. ¿Por qué? Tal vez fue una elección cultural no salir nunca con alguien fuera de su propio grupo, o quizá fue el propio paisaje el que los mantuvo aislados. Aquí es donde los científicos apuestan. Creen que los densos bosques y ríos que existían en el Sahara Verde actuaban como un cartel de prohibido el paso de la naturaleza, lo que creaba una barrera geográfica que aislaba a animales, plantas y sociedades enteras. Este aislamiento es la razón por la que sus genes eran tan únicos. Estos individuos no se mezclaban con nadie más. Pero esta cápsula del tiempo genética casi no sobrevivió. Durante la mayor parte de la última edad de hielo, el Sahara fue aún más inhóspito que hoy en día. Una verdadera zona muerta donde los humanos no podían sobrevivir. Hace 70.000 años, incluso las personas más resistentes desaparecieron, retirándose al valle del Nilo y a la costa mediterránea. ¿Por qué? Porque la Tierra era un acosador climático. Los glaciares masivos robaban toda la humedad, lo que debilitaba los monzones hasta que las nubes de lluvia apenas llegaban al norte de África. Luego vinieron los golpes finales. Armadas de icebergs inundaron el Atlántico Norte, desencadenando sequías devastadoras cada vez. Esta fue la era suprema de prohibido el paso del Sahara. Ahora, probablemente te estés preguntando cómo es posible que el Sahara se volviera verde después de todo esto y luego regresara a ser un desierto otra vez. Bueno, todo comenzó hace 15.000 años. Yo no estaba presente en ese entonces, cuando la Tierra se estaba despidiendo de la última glaciación.
El eje de nuestro planeta estaba un poco tambaleante y debido a eso el hemisferio norte se acercó más al Sol, por lo que comenzó a recibir luz solar y calor adicionales. Este verano eterno convirtió al norte de África en un enorme imán de humedad, el cual atraía agua del Atlántico y hacía que todo cayera en forma de lluvia sobre el Sahara. El resultado de esta increíble cantidad de lluvia fue una exuberante sabana completa con lagos del tamaño de pequeños países. Pero el período húmedo africano no fue solo un milagro único. La verdad es que este cambio eterno entre verde y desierto ocurrió en el Sahara más de 230 veces desde que nació el desierto. Durante uno de estos eventos, el Sahara incluso se expandió, volviéndose más grande de lo que es hoy en día. Entonces, cuando apareció el Sahara verde, puedes apostar que trajo el cambio definitivo al ecosistema. Esto no fue solo una leve capa de pasto, estamos hablando de una transformación total. La transformación fue tan completa que incluso remodeló las poblaciones animales. Los guepardos de repente tuvieron dificultades con la nueva dinámica de presas, mientras que roedores como el ratón multimánmato prosperó en los repentinamente abundantes pastizales. Fue como un Tom y Jerry al revés. Pero no empieces a empacar tus trajes de baño prehistóricos todavía. Este paraíso tenía dientes. El Sahara era un laberinto ecológico de ríos infestados de cocodrilos, mosquitos portadores de malaria y grandes felinos acechando en la hierba alta. Cruzarlo habría sido como jugar una partida real de Hungry Hippos. Probablemente esta es la razón por la que más grupos no se establecieron permanentemente. El clima del Sahara se alternaba entre húmedo y seco cada 20.000 años, un código postal poco estable. Para la mayoría de las civilizaciones antiguas era más inteligente tratar el Sahara verde como un buffet libre, tomar los recursos y marcharse antes de que el desierto regresara. Sin embargo, este período del Sahara verde duró 10.000 años, lo que les brindó a nuestros pastores misteriosos mucho tiempo para prosperar. Pero hace unos 5.000 años, el eje de la Tierra se volvió a desplazar, las lluvias se alojaron y el Sahara se secó más rápido que un charco en julio. A medida que el desierto regresaba, los pastores del Sahara verde no tuvieron más remedio que empacar su ganado y marcharse. Algunos investigadores creen que migraron hacia el Nilo y sentaron las bases para el antiguo Egipto, así que supongo que su legado sigue vivo. Además, es posible que su linaje puro ya se haya extinguido, pero algunos genes tenues de las momias aún se pueden encontrar en las personas que viven en el norte de África hoy en día. Pero las momias introvertidas no eran las únicas que utilizaban el Sahara verde como Airbnb. De hecho, tenían vecinos a la vuelta de la esquina en un pueblo junto a un lago en Níger, para ser exactos. Esas personas prosperaron durante 5.000 años y dejaron atrás el cementerio más antiguo del desierto del Sahara, incluido a un hombre enterrado en un caparazón de tortuga, un hombre de Halloween sonriente con dientes limados y un conmovedor abrazo familiar congelado en el tiempo, víctimas de las mismas aguas que los mantenían. Eventualmente esas personas también desaparecieron, al igual que les pasó a nuestros amigos antisociales. Esto demuestra que este desierto supera a todos, con un paisaje que ofrece el paraíso con una mano y lo quita con la otra. Te diriges a España con un equipo de arqueólogos para intentar encontrar algunos artefactos antiguos. Tienes la suerte de descubrir uno de los mayores tesoros de la Edad de Bronce ibérica. La palabra ibérica se refiere a la cultura de la Edad de Bronce de Portugal y España. Así que encuentras y desentierras monedas, joyas, jarrones, vasijas y dos elementos bastante extraños. Uno es algo parecido a una parte de un cetro. El otro se asemeja a un brazalete. ¿Y sabes qué es lo extraño de ellos? ¡Están relacionados con el espacio! En 1963, a varios kilómetros de la ciudad de Villena, España, científicos descubrieron el tesoro de Villena, uno de los más importantes tesoros de oro de la Edad del Bronce. Curiosamente, ¿existirán tesoros de bronce de la Edad de Oro? Olvídalo. Todo el oro hallado se remonta a algún momento entre 1500 y 1200 a.C., excepto por ese cetro y brazalete. Fueron fabricados por habitantes de otro planeta, así que su fecha de producción es desconocida. Bueno, eso es una broma. Sin embargo, una pequeña parte de esta broma es cierta. Cuando los científicos estudiaron el oro encontrado, descubrieron que esos dos objetos estaban hechos de hierro. ¿Y qué? Podrías pensar. Bueno, el detalle es que en la Edad de Bronce, la gente no extraía ni fabricaba hierro. El trabajo con este metal comenzó alrededor del 850 a.C.
unos 400 a 700 años después de la creación del tesoro de Villena. ¿Cómo es esto posible? Una pista de este misterio se puede encontrar en el antiguo Egipto. En la tumba del faraón Tutankamón se halló un puñal de hierro, que también estaba hecho de un hierro similar. Pero este era mucho más valioso que todos los demás. Y eso se debe a que fue hecho de un objeto espacial, un meteorito. Sí, ese brazalete y cetro también estaban hechos de hierro meteórico. Su diferencia con el metal terrestre es que el hierro cósmico tiene un alto contenido de níquel, así que todo tiene sentido. La gente de la Edad del Bronce no podía extraer hierro de las profundidades de nuestro planeta, pero nada les impedía recoger el hierro que caía del cielo. Solo imagina qué increíble debe ser tener joyas o una daga hechas de un material que ha viajado millones de años a través de las vastas extensiones del espacio. Quizá incluso contenga partículas de una antigua estrella extinta. Hoy en día, estos dos artefactos del tesoro de Villena son los objetos más antiguos registrados en la península ibérica hechos de hierro meteórico. Ahora, con todo en su lugar, puedes centrar tu atención en toda la riqueza del tesoro de Villena. Contiene 66 artículos: cuencos, brazaletes, botellas, joyas de oro, 3 botellas de plata y un botón de ámbar y oro. 10 kilogramos de oro antiguo. La gente lo escondió y solo después de 3000 años fuimos capaces de descubrirlo. Este sueño arqueológico se encuentra en el Museo de Villena, donde se presentan exposiciones de diferentes épocas, desde tiempos prehistóricos, hace 50.000 años, hasta la actualidad. Objetos del periodo ibérico, del periodo romano, de la civilización árabe. No solo puedes encontrar joyas y monedas allí, sino también restos de columnas, cerámicas y otros artefactos arquitectónicos. La colección es considerada uno de los tesoros prehistóricos más importantes de Europa. Lo mejor es que puedes verlo todo con tus propios ojos por solo 2 euros, que son aproximadamente $2. Ve a Villena, encuentra el museo y ¡disfruta! Hola, amigo. Escuché que tienes un detector de metales. ¿Podrías ayudarme a encontrar un martillo que dejé en algún lugar del campo?, te pregunta tu viejo amigo granjero. Tomas un detector de metales y comienzas la búsqueda. Pero en lugar del martillo encuentras cientos, incluso miles de monedas de plata valuadas en $2 millones. Estás tan contento de que el granjero haya perdido ese martillo. Ahora eres rico. Pero espera, detente. Considerando que esta tierra le pertenece al granjero, ¿le dirías sobre el hallazgo o te lo llevarías contigo? En realidad, ninguna de estas opciones sucedió. En 1992, Eric Loss estaba ayudando a un agricultor a buscar un martillo perdido en un campo cerca de Hoxton, Suffolk, Inglaterra. El detector de metales dio con un tesoro oculto. Uno enorme. Había cucharas de plata, joyas de oro, más de 500 monedas de oro y alrededor de 14,000 de plata. Eric Loss descubrió accidentalmente la mayor colección de oro y plata del periodo tardorromano en Gran Bretaña. Desafortunadamente, o quizás afortunadamente, el agricultor y él no pudieron quedarse con el tesoro. Ahora está en el Museo Británico. Alejémonos del campo del agricultor hacia un lugar en la costa mediterránea. Imagina que eres un buceador. Ayer hubo una fuerte tormenta, pero ahora, con el agua calmada, te sumerges y descubres el fondo del mar cubierto de dinares de oro. Esta historia sucedió en 2015. Las monedas que la tormenta llevó a la orilla podrían haber sido acuñadas incluso antes de la primera cruzada que comenzó en 1906. Esta colección es uno de los hallazgos arqueológicos más impresionantes del mundo. Todos estos tesoros, sin duda, pueden hacer que les dé vueltas la cabeza a quienes los encuentran, pero terminan en un museo. Y eso es algo bueno porque tal riqueza puede volver loca a una persona. Un detector de metales y un traje de buceo ayudaron a las personas a descubrir tesoros antiguos. ¿Qué sigue? ¿Qué tal un perro? Sí, quizá podría ser una gran alternativa a un detector de metales, por cierto. Entonces, en 2013, 2 personas estaban paseando a su mascota en el norte de California, en su propiedad.
De repente, descubrieron una lata oxidada llena de monedas acuñadas entre 1847 y 1894. Había alrededor de 1,500 monedas, y todas eran de oro. ¿Otra oportunidad para un futuro despreocupado y rico? No esta vez. El hallazgo generó mucha controversia entre los especialistas. Había una versión, según la cual estas monedas podrían haber sido robadas de la Casa de Moneda de los Estados Unidos. Pero más tarde, la Casa de Moneda desmintió esta suposición, ya que nunca habían tenido ese oro en su almacenamiento. De todos modos, es interesante cuál era el objetivo de esconder todo en un jardín ajeno. Algún ladrón arriesgó su libertad y vida para hacerse rico. Cuando lo logró, simplemente escondió las monedas como si nunca hubieran existido. ¡Qué plan tan extraño! Monedas, joyas, objetos hechos de meteoritos, todo es genial. Pero terminemos nuestro video con algo grandioso y épico. Los arqueólogos estaban realizando investigaciones cerca de la costa mediterránea de Egipto y descubrieron un tesoro dentro de un templo y santuario hundidos. A pesar de las olas, los terremotos y el agua de mar, el hallazgo masivo se preservó en un estado no tan malo. El templo fue construido hace mucho tiempo y colapsó a mediados del siglo II a.C. Era una estructura importante en el antiguo Egipto. La gente consideraba este lugar sagrado. Los faraones acudían al templo para buscar ayuda de los poderes superiores de la mitología egipcia para obtener títulos para su gobierno. Títulos de reyes del universo. Para muchas personas, este lugar era como el centro del universo y ahora yace olvidado en el fondo del mar, casi en ruinas. El tiempo no perdona nada. Investigadores descubrieron que el templo había sido parte de una antigua ciudad portuaria. Hace mucho tiempo, un terremoto en esta área destruyó la ciudad. Las olas de marea suavizaron el terreno y arrastraron el pueblo al mar Mediterráneo. Al estudiar el templo, los científicos encontraron muchos tesoros secretos allí: instrumentos ceremoniales de plata, joyas de oro y vasijas de alabastro. En tiempos pasados, la gente los usaba para guardar perfumes o ungüentos grasos. Quizá en el antiguo Egipto no eran malos en el campo de la cosmetología. Cerca del templo, los arqueólogos descubrieron un santuario griego. Al parecer, los griegos que vivían en Egipto o que iban allí por negocios querían rendirle homenaje a Afrodita, así que crearon un pequeño edificio en su honor. En ese lugar, los arqueólogos encontraron artefactos de bronce y cerámica de diferentes culturas. Los científicos descubrieron que los griegos tenían permiso para comerciar en la ciudad egipcia e incluso ser sus residentes. Parece que los faraones que vivían alrededor del año 600 a.C. eran favorables a los griegos. La profesión de arqueólogo es muy emocionante, pero ¿qué harías si encontraras un tesoro antiguo? Antes de responder a esta pregunta, averigua qué ley se aplica a tales hallazgos en tu país. Una chica que en su momento fue joven y hermosa terminó en una tumba con una enorme hoz sobre su cuello. No había signos de violencia ni indicios de algún crimen. Sin embargo, alguien estaba aterrorizado cuando la forzó a entrar en esa tumba, tan asustado que incluso colocó un candado en el dedo gordo de su pie izquierdo. Quería que permaneciera en la tumba de una vez por todas, porque temía que pudiera levantarse y cobrar venganza. Entonces, toda una comunidad se volvió en contra de una joven que ni siquiera tenía 20 años y la consideraron un peligro extremo. ¿Entiendes a lo que me refiero? Pongamos a prueba tu conocimiento histórico. ¿Quién ha sido temido a lo largo de la historia humana de tal manera que la gente común no podía deshacerse de esa persistente sensación de temor incluso después de su fallecimiento? Si mencionas brujas, hechiceros y vampiros, estarías completamente en lo correcto. Aquí va un pequeño consejo. Si no puedes vencer a alguien físicamente, puedes hacerlo de manera sobrenatural. Bueno, al menos eso es lo que la gente pensaba en el siglo XVII. No solo había una guadaña y un candado, sino que también había indicios de un intento de torcer el cadáver de la joven en la tumba para ponerlo boca abajo. Este intento falló y dejó su columna vertebral arqueada y torcida. Por cierto, el candado no estaba destinado a encerrar a un vampiro. Era más probablemente un talismán contra los espíritus malignos.
Es una forma peculiar y, seamos honestos, muy cruel de enterrar a alguien. Sin embargo, era una práctica común para crear sitios de entierro antivampiros. Los métodos para prevenir el resurgimiento de vampiros eran bastante elaborados. Para empezar, permíteme introducir un término. Tumbas antivampiros, conocidas como tumbas de Revenant, que datan de miles de años atrás y se han encontrado en varios lugares de Europa. Europa, sí, escuchaste bien. Ahora, antes de que digas, oye, los vampiros son cosa de Rumania, como Drácula, déjame convencerte de lo contrario. Son parte de todo el folclore europeo, lo que significa que puedes encontrar referencias a ellos en toda Europa. Con los nuevos asentamientos en América, la leyenda de los vampiros se expandió allí también, para convertirse luego en la saga de Crepúsculo. Estas sepulturas antivampiros tienen evidencias de las precauciones que se tomaban para evitar que aquellos que ya descansan se levanten. Tales medidas pueden incluir colocar grandes piedras sobre las piernas del difunto o incluso atravesar el cuerpo con una lanza para fijarlo al suelo. Para estar completamente seguros, también podían separar la cabeza del torso. Así que enterrar el cuerpo boca abajo, cortar la cabeza y presionar el cuerpo con una piedra eran los métodos utilizados para impedir que alguien considerado un ser demoníaco saliera de la tumba. Regresemos a la pobre dama, o mejor dicho, a la chica. Un par de arqueólogos, Dariusz Poliński y su pareja, Magda Zagrodzka, quienes son compañeros tanto en el trabajo como en la vida, se toparon con su tumba. Extrañamente, sus 206 huesos estaban intactos. Sin embargo, no había lápida ni nombre. Nada. Solo una tumba solitaria en una colina del norte de Polonia. Poliński, un profesor de arqueología, y Zagrodzka comenzaron a reconstruir la historia de la mujer a la que finalmente llamaron Zosia. La datación por carbono sugirió que tenía alrededor de 18 años y había fallecido hace aproximadamente 400 años, durante un periodo caótico en la historia de Polonia. Hay poca documentación sobre este cementerio, que parecía servir como lugar de descanso para individuos marginados por la comunidad. ¿Era Zosia una chica pobre que había sido marginada porque la vida la había empujado a la peor situación que una dama podría enfrentar? No realmente. A medida que los arqueólogos profundizaron en su investigación, tropezaron con indicios que sugerían que podría haber provenido de una familia rica. Su entierro incluía una elegante cofia, y la delicada seda junto con los brillantes hilos de plata y oro encontrados formaban parte de un tocado elegante. Todo esto apuntaba a la idea de que tenía estatus o una riqueza considerable. Pero la forma en que fue enterrada indicaba su condición de forastera en el pueblo de Pien. Tal vez su presencia allí no era bienvenida, de ahí la idea de que fuera una vampira, respaldada por la manera en que fue colocada en la tumba y mantenida allí. Al analizar la estructura de su cráneo y extraer ADN de su esqueleto, los científicos crearon una reconstrucción de cómo podría haber sido su rostro. Los especialistas remodelaron meticulosamente la apariencia de Zosia utilizando arcilla sobre un modelo impreso en 3D de su cráneo, lo cual resultó ser una experiencia profundamente conmovedora. Comentaron que, aunque a menudo trabajaban en reconstrucciones faciales, en este caso también buscaron restaurar su dignidad. Utilizando estos tres métodos, ADN, impresión 3D y arcilla para modelar, el equipo reconstruyó el rostro de Zosia de 400 años de antigüedad y revelaron la historia humana enterrada bajo creencias sobrenaturales. Es irónico, ¿no? Primero, la gente hizo todo lo posible para que el mundo olvidara su rostro y evitar que regresara. 400 años después, hicieron todo lo que pudieron para devolverle la vida. Su imagen ahora está por todo Internet. Sin embargo, nunca veremos los rostros de quienes la sepultaron. Lamentablemente, este proyecto de reconstrucción solo permite a los espectadores conectarse visualmente con Zosia, pero su verdadera historia sigue siendo un misterio. Lo que sabemos con certeza es que las personas que fueron consideradas vampiros fueron discriminadas, como mínimo. Se rumoreaba que los vampiros hambrientos incluso secuestraban a las personas para saciar su sed. Usemos las matemáticas para refutar este rumor y demostrar que Zosia no era una vampira. En el año 1600 había solo 537 millones de personas en el mundo. Sí, este dato puede no ser muy preciso, pero se acerca bastante a la realidad.
Un físico, Costas Septimiou, calculó que si un vampiro hubiera estado bebiendo la sangre de una persona cada mes, la humanidad se habría enfrentado a la extinción en pocos años. Empezando con un vampiro y una población de 537 millones en 1600, sus cálculos muestran que no nos quedarían humanos para julio de 1602. Pero aquí estamos. Bueno, aunque poner una piedra sobre un cadáver para asegurarse de que el vampiro no se levante podría ser algo nuevo para ti, también hay un montón de cosas estereotípicas asociadas con estas criaturas que seguramente conoces, como el ajo y los espejos. Curiosamente, aunque todo se basa en supersticiones, hay una lógica bastante buena detrás de lo del ajo. Verás, contiene un compuesto especial llamado alicina, que es un potente antibiótico. Aunque la gente de aquella época no podía saber qué era un antibiótico, notaron que el ajo era bastante efectivo contra diversas enfermedades. Como creían que los vampiros aparecían por un tipo de enfermedad de la sangre, también creían que el ajo podía derrotar a los vampiros. Y hay más. Hay una enfermedad sanguínea real llamada porfiria, que hace que las personas se vean como vampiros. Su piel se vuelve pálida y sus dientes se agrandan a medida que sus encías se encogen. ¿Y adivina qué? Las personas que tienen porfiria no pueden consumir ajo, ya que empeora su situación. Vaya, esa es una coincidencia interesante. La siguiente superstición es un poco más reciente, y se trata de que los vampiros evitan los espejos. La primera referencia conocida a los espejos proviene del libro Drácula de 1897. Pero, ¿por qué un vampiro no podría ver su reflejo? Sencillo. Antes de la era del plástico en la que vivimos, los espejos solían estar revestidos con plata. Se creía que la plata repelía a los espíritus malignos, posiblemente debido a sus propiedades antimicrobianas. Al igual que el ajo, sus propiedades curativas podrían ser lo que se suponía que ahuyentaba a los vampiros. Otra razón por la que los supuestos vampiros podrían haber evitado los espejos es el cambio en su apariencia debido a afecciones que habitualmente se confunden con el vampirismo, como la porfiria y la rabia. Las personas afectadas por estas enfermedades podrían haber evitado mirarse en los espejos por esa razón, y los demás supusieron que los vampiros evitaban los espejos. Pero si alguna vez te encuentras con un vampiro y estos métodos no lo repelen, tengo un truco más para ti. Pídele al posible vampiro que cuente ya sea granos derramados, semillas o incluso los agujeros en la red de pesca si es que tienes una. A los vampiros les gustan las matemáticas, así que se detendrán para contar hasta el amanecer, y todos sabemos que a los vampiros no les va bien con la luz solar. Irónicamente, es el Conde Contar, un vampiro, quien nos enseña a contar en Plaza Sésamo. Seamos honestos, la mayoría de las tumbas antiguas han sido saqueadas al menos una vez. No importa cuán aterradores hayan podido ser los rumores, la mayoría de las momias también fueron abiertas. Pero hay una que no. Esta es la momia de Bashiri y desconcierta a todos tanto que nadie se atreve a ver qué hay dentro. Conoce a Howard Carter, aunque ya debes conocerlo si te interesa la historia egipcia. Es principalmente famoso por haber descubierto la tumba de Tutankamón en 1922, pero pocas personas saben que antes de este descubrimiento revolucionario probablemente había encontrado otra momia. Ocurrió en 1919 y se la conoce por varios nombres, ya sea momia Bashiri o momia Pacheri o la intocable. Algunos informes dicen que Howard tropezó con la momia Bashiri en el Valle de los Reyes en Luxor, justo donde más tarde encontraría la tumba de Tut. A pesar de este hallazgo, no se sabe mucho sobre esta momia en particular. La razón por la que aún no ha sufrido daño alguno no es por supersticiones, sino porque nadie está seguro de poder deshacer lo que han hecho si algo sale mal. La momia está tan intrincadamente envuelta que los investigadores nunca la han desenrollado por miedo a causar un daño irreversible. La regla de oro para cualquiera que trabaje con antigüedades es la siguiente: si no estás seguro de que puedes mejorarla o preservarla sin cambios, no la toques. La historia conoce muchos ejemplos de reliquias antiguas que fueron arruinadas más allá de la reparación. Por ejemplo, el Ecce Homo o la restauración de la estatua sonriente. La delicada tela que cubre el rostro de la momia tiene un diseño impresionante que se asemeja a una pirámide.
Los investigadores no están completamente seguros, pero podría ser la única de su tipo con ese estilo de embalsamamiento. Sin embargo, al desconocer la técnica antigua, es prácticamente imposible no arruinar la momia al desenvolverla y volver a envolverla. En aquella época las personas, tanto expertos como saqueadores, desenrollaban momias por diversas razones, principalmente para estudiarlas. Por suerte, hoy en día contamos con tecnología avanzada que nos permite examinar lo que hay dentro de un sarcófago sin tener que desenrollar nada. Tras examinar más de cerca la momia Bashiri, investigadores determinaron que le pertenecía a un hombre que medía alrededor de 167 centímetros y que vivió durante la era ptolomaica, del 305 a.C. al 30 a.C., lo que convierte a esta momia en una reliquia de aproximadamente 2300 años de antigüedad. El Museo de Egipto compartió que la radiografía también reveló una inscripción con el nombre del hombre, pero es un poco complicado decir si está escrito Pacheri o Nenu, lo que aumenta el misterio. El museo también destacó que la lujosa cubierta en la que se encuentra la momia presenta todo tipo de escenas decoradas. Puedes ver a la momia acostada en una cama flanqueada por las deidades Isis y Neftis, junto con los 4 hijos de Horus. Además, hay 2 imágenes del dios funerario Anubis a los pies de la cubierta. Por cierto, la momia de Bashiri no es la única que ha permanecido intacta. Esta es Isetemkeb-D, y Gaston Maspero, un arqueólogo francés, tomó la decisión de no tocar su momia. Quería mantener su descanso pacífico, ya que estaba en un muy increíble estado. Sin embargo, mencionó que su tumba había sido saqueada hacía mucho tiempo. Gracias a algunos estudios con rayos X, aprendimos más sobre la momia. Las exploraciones revelaron algunos artefactos aún envueltos con la esposa de un sumo sacerdote, los cuales incluían amuletos alrededor de su cuello, brazo derecho y frente. Las radiografías también mostraron que tenía algunos problemas dentales y artritis en las rodillas. Aunque falleció siendo una mujer mayor, es difícil determinar su edad exacta. Sin embargo, diversas fuentes del reinado de su hijo indican que fue muy apreciada en el reino. Isetemkeb-D fue la hermana esposa de Pinetjem II. Lo entendiste bien, estaban relacionados por sangre y eran hermanos, pero en ese entonces era bastante común casarse de esta manera para preservar la pureza de la línea sanguínea. Díselo a los Habsburgo. Su búsqueda de la pureza solo condujo a la endogamia y a las notorias mandíbulas de los Habsburgo. Cierto, supongo que no deberíamos juzgar las normas y la moral de los antiguos egipcios, pero lo que podemos afirmar con certeza es que tanto Bashiri como Isetemkeb-D tuvieron una suerte increíble de permanecer intactos. Sin embargo, las probabilidades no estuvieron a favor del rey Tut. El trabajo de los investigadores lo afectó gravemente. La tumba en sí fue descubierta en 1922, pero no fue hasta 1925 cuando los sarcófagos anidados durante una excavación fueron abiertos. El sarcófago exterior, mantenido unido con clavijas de plata, se abrió para mostrar otro sarcófago con forma de momia, decorado con vidrio colorido y guirnaldas de flores. Hubo preocupaciones respecto a la momia del rey porque había estado expuesta a la humedad. El sarcófago intermedio era bastante pesado y no tenía manijas, por lo que tuvieron que ser muy cuidadosos al sacarlo. Dentro del sarcófago más interno, que era de oro macizo y estaba envuelto en un paño rojo, encontraron la momia real, y todo esto ocurrió el 28 de octubre de 1925. La momia de Tutankamón, que mide alrededor de 185 centímetros, encajaba cómodamente en el sarcófago más interno, que tenía 188 centímetros de largo. Puedes imaginar que había un problema, ¿verdad? Imagina lo difícil que es extraer algo tan frágil como una antigua momia desecada, en especial cuando no hay mucho espacio para maniobrar. Además, la momia se veía sospechosa. Estaba completamente negra. Howard Carter, el arqueólogo principal de la expedición, estimó que se había vertido el equivalente a 2 cubetas de aceite sobre la momia, pero se había tenido cuidado de evitar la máscara y los pies. Esto se hizo para preservarla mejor. El cuerpo estaba colocado en un ángulo leve dentro del ataúd y había una diferencia notable en la cantidad de aceites oscuros en los lados derecho e izquierdo, lo que indica que el ataúd pudo haberse inclinado al bajarse en el sarcófago. Este aceite generó humedad dentro de los ataúdes y con el tiempo reaccionó químicamente, lo que Carter describió como una especie de combustión espontánea lenta que llevó a la carbonización de las envolturas de lino.
Desafortunadamente, la combinación de calor y humedad también afectó los ornamentos de la momia. El cetro y el azote se desmoronaron, el escarabajo de resina se agrietó y los hilos que sostenían las manos y las bandas de la momia comenzaron a deteriorarse, lo que volvió todo bastante frágil. Además, los aceites se endurecieron con los años, lo que pegó efectivamente la momia y la máscara al fondo del sarcófago. Para tratar de separar la momia de los ataúdes interno y medio, fueron colocados al sol durante varias horas, por lo que alcanzaron temperaturas de 65 grados Celsius. A pesar de este esfuerzo, la momia permaneció adherida, por lo que el examen inicial tuvo que realizarse justo donde estaba. La primera parte de la momia de Tutankamón que los investigadores examinaron fueron sus piernas y pies, lo que significa que comenzaron la inspección de abajo hacia arriba. Al retirar las vendas, descubrieron el primero de muchos tesoros envueltos con el rey. Se tomaron su tiempo para documentar y fotografiar minuciosamente todo lo que encontraron. Las capas internas de las vendas estaban en muy mal estado, en su mayoría reducidas a polvo, lo que hacía difícil determinar cómo estaba envuelto todo originalmente. Aún así, los métodos generales coincidían con los observados en otras momias de nobles de esa época. Se utilizaron muchas almohadillas de lino dobladas para dar forma al torso y los muslos. Las vendas externas e internas estaban hechas de lino fino, mientras que las capas intermedias eran más toscas. Tenían un vendaje intrincado alrededor de los hombros y el pecho, con un estilo similar alrededor de la ingle. Cada extremidad, junto con los dedos de las manos y pies que tenían tapas de oro, fue vendada por separado. Incluso Tutankamón llevaba sandalias de lámina de oro en sus pies. Esperaban separar la momia del sarcófago quitando las vendas exteriores, pero las resinas habían pegado el cuerpo al ataúd, así que los investigadores terminaron cincelándola. Para hacerlo, tuvieron que cortar el torso por la mitad a la altura de las caderas y desarticular los brazos para continuar desenvolviendo. Cada parte fue tratada con cera de parafina caliente para estabilidad y posteriormente las manos y los pies fueron reintegrados con resina. Finalmente emplearon cuchillos calientes para separar la cabeza de la máscara. Para examinar los dientes, se decidió hacer una incisión alrededor de la mandíbula y el cuello, la cual luego fue reparada con resina. Así que, técnicamente, los científicos hicieron todo lo posible por preservar la momia, pero aún así, de alguna manera, terminó con daños irreparables. ¿Qué piensas? ¿Deberían haberla dejado en el ataúd o hicieron lo correcto? Déjanos saber en los comentarios. Los dinosaurios, los insectos antiguos enormes, las arañas espeluznantes y los bichos aterradores son todos animales adorables comparados con los monstruos que vivieron en la Tierra hace cerca de 500 millones de años. Por ejemplo, aquí hay una criatura que nadaba en el agua como una raya y tenía 3 ojos. Su boca era como un sacapuntas. De su cabeza salían 2 largas garras con puntas bifurcadas como pinzas. Y sus branquias estaban en alguna parte por atrás. Esto no es algo sacado de una película de ciencia ficción. Es el Mothura. Sus restos están preservados en excelente condición. Vamos a observarlo más de cerca y estudiar otros monstruos similares. La explosión del Cámbrico recuerda a este nombre. Este periodo también se conoce como el Big Bang biológico, el momento en que un gran número de diferentes seres vivos comenzaron a aparecer en el océano, grandes, pequeños y diminutos. Los ancestros de casi todos los grupos de animales modernos probablemente nacieron durante la explosión del Cámbrico, que duró entre 540 y 485 millones de años atrás. Era una época en que los primeros depredadores verdaderamente eficaces y aterradores aparecieron en la Tierra. Uno de ellos era el Mothura. Tiene el tamaño de un dedo índice, pero no te gustaría encontrarte con él mientras nadas en el mar. Da miedo imaginar lo que podría hacer con su boca en forma de sacapuntas, y probablemente no podrías esconderte de él porque tenía 2 ojos a los lados y uno grande en la frente. El Mothura pertenecía a un grupo de artrópodos. Los científicos lo llamaban polilla marina. Esta criatura utilizaba un aparato en forma de aletas para flotar en el agua como una mantarraya. Este monstruo era bastante espeluznante, pero su aspecto puede parecer familiar porque es un pariente lejano de arañas, cangrejos, ciempiés y polillas modernas.
Los científicos encontraron varios fósiles de Mosura de más de 500 millones de años, pero a diferencia de muchos otros descubrimientos similares, estos han sido preservados en excelentes condiciones. Los fósiles hallados mostraban garras afiladas, una mandíbula dentada y grandes branquias en la sección de la cola. Algunas partes del fósil eran tan claras que revelaron detalles de la anatomía interna de la criatura, incluyendo partes de sus sistemas nervioso y circulatorio y el tracto digestivo. Tenía extremidades articuladas como las de los insectos y crustáceos modernos. Cuando este monstruo nadaba en el mar, probablemente atrapaba a su presa con largas garras puntiagudas que sobresalían de su cabeza. Muchos parientes del Mosura tienen garras cubiertas con múltiples picos que les ayudaban a capturar alimentos, pero esta antigua criatura tenía garras lisas con puntas bifurcadas, es decir, atrapaba a su presa con esas tenazas utilizándolas como palillos y luego la llevaba a su boca. Por supuesto, esto es una suposición y nadie vio cómo lo hacía realmente. A diferencia de muchos otros animales similares, el cuerpo segmentado posterior del Mosura estaba adornado con branquias. Los científicos no saben por qué esto era necesario, pero suponen que un sistema respiratorio tan extraño ayudaba a adaptarse a un entorno con bajo contenido de oxígeno. Tal vez el Mosura llevaba un estilo de vida reproductivo muy activo que requería un alto consumo de oxígeno, aterrador, peligroso y de reproducción rápida. Un excelente conjunto de cualidades para uno de los depredadores más peligrosos del pasado remoto. ¿Pero qué comía el Mosura? Tal vez atrapaba diferentes tipos de gusanos y pequeños artrópodos. Es interesante pensar que este monstruo vivió hace tanto tiempo y era tan pequeño. Pero, ¿y si esta criatura tuviera el tamaño de un tiburón y estuviera nadando en el océano hoy en día? Tal vez se convertiría en el habitante dominante y la gente nadaría mucho menos a lo largo de la costa. El Mosura vivía en el agua, pero fue descubierto en la formación rocosa del Burgess Shales en las montañas rocosas canadienses. Muchas montañas de la Tierra fueron una vez un lecho marino habitado por criaturas extrañas. Una de ellas era la opavinia. Tenía 5 ojos, una boca orientada hacia atrás, un largo tronco y garras en lugar de nariz. ¿Qué? Es demasiado extraño incluso para la ciencia ficción o para el espacio exterior. En su excentricidad, la opavinia fue quizás la criatura más solitaria de la Tierra. Los científicos no pudieron encontrar otra especie similar a este individuo hasta hace poco. Te presento a Lautaurora. Parece pertenecer a la misma especie que la opavinia. Su cuerpo, de 2 centímetros y medio de largo, estaba dividido en 14 o 15 surcos. Cada uno de ellos terminaba en una aleta puntiaguda. La opavinia tenía el mismo cuerpo, pero es poco probable que ambos monstruos fueran amigos. La diferencia entre sus líneas de tiempo fue de varios millones de años. Es difícil imaginar por qué necesitaban estructuras corporales tan extrañas. ¿Por qué los cineastas modernos no han utilizado todavía el diseño de esos animales para crear geniales monstruos espaciales? Está bien, eran criaturas espeluznantes, pero ¿qué hay de las que son tan extrañas como la siguiente? Los científicos han descubierto a Zue, un animal sin patas y sin cabeza al revés. Esta criatura de 44 millones de años fue encontrada en Sudáfrica al norte de la ciudad del Cabo. La llamaron Zue por la madre del descubridor. De hecho, es una nueva especie de artrópodo que posiblemente habitó en aguas con poco oxígeno. Esta criatura estaba volteada al revés y la cáscara externa con las patas y la cabeza se perdió. Gracias a la mineralización, los músculos, tendones e incluso los intestinos del Zue fueron preservados. Es un gran éxito encontrar restos tan detallados de una criatura antigua. Sin embargo, los científicos aún no pueden determinar la historia evolutiva de esta especie. Están seguros de que era un artrópodo marino primitivo. Está bien, podemos ver que hace 500 millones de años la Tierra estaba llena de espeluznantes monstruos, los cuales, afortunadamente, ahora están extintos. Pero, ¿qué pasa con los árboles? ¿Eran iguales a los que vemos ahora? ¿O había algo más? ¿Algo aterrador? Oh, sí. Los científicos han descubierto un nuevo tipo de organismo vivo similar a un árbol o a un hongo. Era gigantesco y tenía un diseño muy minimalista. Te presento al Prototaxites. Básicamente, es un solo palo grande con un extremo redondeado que sobresale del suelo. Era liso, no tenía la corteza habitual de los árboles y se parecía más a un hongo sin sombrero. Pero los científicos han descubierto recientemente que no era un hongo en absoluto. Es probable que el Prototaxites pertenezca a una rama desconocida de la vida. Se considera el primer organismo gigante en la historia del planeta que vivió en tierra firme. Existió entre 420 y 375 millones de años atrás durante el periodo Devónico.
Fue la época en que las plantas comenzaron a expandirse por las tierras secas, formando grandes bosques. Con el tiempo empezaron a desarrollar hojas y a formar raíces en el suelo. Luego aparecieron las primeras plantas con semillas. Comenzó la verdadera colonización de la Tierra. Los primeros artrópodos, como ciempiés, arácnidos y otras criaturas desagradables, empezaron a caminar entre esos bosques. Mientras tanto, el agua se llenó de una gran biodiversidad. Había un supercontinente gigante en el planeta y partes más pequeñas comenzaron a desprenderse de él. Durante este periodo, los prototaxites se alzaban sobre la Tierra. Algunos alcanzaban los 8 metros de altura y 1 metro de ancho. Era como una casa de 3 pisos y tan grueso como una palmera. ¿Pero qué era eso? ¿Una planta? ¿Un hongo? ¿Algas tal vez? Los científicos las descubrieron a mediados del siglo XIX, pero recién en 2007 realizaron un análisis químico. La investigación mostró que lo más probable es que fueran un hongo gigante. Sin embargo, en 2025 los científicos refutaron esta conclusión. Resulta que podría haber sido una forma de vida desconocida que existió separadamente del reino de los hongos, animales, plantas y protistas. Los científicos notaron que la parte interna de los protatoxites consistía en una serie de tubos. Dentro de los hongos hay tubos similares, pero los tubos de ese antiguo ser vivo se ramificaban y se unían de manera diferente. Incluso tenían una composición química distinta. El principal componente de los hongos es la quitina, pero los protatoxites contenían químicos similares a la lignina, una sustancia que se encuentra en la corteza de los árboles y otras plantas, y su anatomía difiere de la estructura de cualquier otro organismo que conocemos. ¿Qué estaban haciendo en la Tierra? ¿Relajándose y disfrutando del esplendor de la vida? ¿Producían algún tipo de fruto como un plátano con ojos y garras? Los científicos no lo saben. ¿Y si fue algo que se trajo a la Tierra desde el espacio exterior? ¿Y si eran flores plantadas por otra civilización? ¿Qué piensas tú? Desde que tenemos memoria, se han inventado historias sobre humanos de aspecto extraño. Lo más curioso es que, a lo largo de los años, se ha llegado a afirmar que hay pruebas de la existencia de estos míticos humanoides, como los gorgades, de los que se decía que eran una tribu que vivía en islas cercanas a la costa atlántica de África. La primera vez que se menciona a este pueblo en algún tipo de literatura se remonta al siglo I. No se hablaba mucho de los caballeros de la tribu, pero las damas sí que eran especiales. Se decía que las mujeres de esta tribu tenían pelo por todo el cuerpo. Hoy en día, los científicos están casi seguros de que la gente podría haber confundido a estos humanoides con monos o simios. Un general cartaginés afirmó haber visitado las islas y describió a los hombres como corredores realmente rápidos. Esto refuerza la idea de que estos informes se referían a primates, no a personas. Es normal suponer que los simios o los monos hubieran huido tras ver a humanos por primera vez, ¿verdad? La ubicación de los gorgades y sus islas nativas es incierta y ha sido descrita de diferentes maneras por los escritores a lo largo del tiempo. Plinio el Viejo, un erudito romano del siglo I, escribió sobre otra tribu extraña. Se llamaba Astomi. Al igual que los gorgades, eran peludos y vivían en la parte alta del río Ganges, cerca de la actual frontera con el norte de la India. Pero no era su aspecto lo que los hacía extraños. Plinio escribió que estas criaturas no comían ni bebían en absoluto. No porque no quisieran, sino porque no tenían boca. Se alimentaban olfateando el aroma de las plantas y las manzanas. Un olor fuerte también podía ser muy peligroso para ellos. En cuanto a su constitución, se dice que eran delgados y huesudos, sobre todo porque no consumían alimentos. Es difícil creer que estas personas existieron en algún momento, pero puede que haya algunos hechos históricos que respalden este misterioso comportamiento olfativo. Algunos especialistas creen que las tribus situadas cerca de las montañas del Himalaya llevaban frutas y verduras aromáticas en sus viajes. Esto se debe a que oler algo agradable puede ayudar a combatir el mal de altura. En el pasado, los viajeros pensaban que las náuseas estaban causadas por el mal viento e intentaban sobrellevarlas oliendo cebollas, manzanas secas, albaricoques y ajo. Plinio el Viejo parece haberse divertido mucho escribiendo sobre extrañas especies de aspecto humano. En sus escritos también menciona a una tribu de personas sin cabeza, con la cara en el pecho. También eran populares en los cuentos medievales y se los apodaba ojos de pecho.
Se dice que vivían en zonas montañosas y boscosas del norte de África, rodeados de animales salvajes como leones, elefantes y serpientes. Heródoto, un escritor griego del siglo V a.C., también menciona a este pueblo en su historia. Se lo conoce como el padre de la historia, pero también como el padre de la mentira, así que yo no me creería tan a rajatabla sus historias. Como ocurre con muchos otros mitos que rodean a las criaturas legendarias, hay algo de verdad en estas descripciones. La gente que viaja por el desierto, como los Tuareg, lleva tradicionalmente ropas que los cubren por completo, con espacios en la tela solo para los ojos y la nariz. Creen que esta tradición los protege de los espíritus mientras atraviesan el desierto. No es de extrañar que esta vestimenta indujera a error a los antiguos escritores, que pensaban que se trataba de personas sin cabeza. El siguiente grupo mítico era como los Basset Hounds, pero humanos. No porque tuvieran buen olfato o porque roncaran en el sofá todo el día, sino porque tenían las orejas tan largas que podían cubrirse todo el cuerpo por la noche. Se llamaban Panoti y se decía que eran una tribu de orejudos de unas islas frías desconocidas. Dormían dentro de sus grandes orejas y algunos decían que incluso podían ayudarles a volar. Luego están las historias sobre los extraños monópodos. Ya te habrás imaginado cómo eran. Los monópodos eran criaturas de la mitología antigua que solo tenían un pie grande. La palabra monópodo se traduce como un pie en griego. También se los llamaba skiapod, que significa pie de sombra. Esto se debe a que, según algunos relatos, estos pueblos tenían los pies tan grandes que podían utilizarlos como sombrillas para ocultarse del sol. Simplemente se tumbaban boca arriba con el pie en alto si alguna vez tenían un calor abrasador. Imagínate las quemaduras en los pies. Se mencionan por primera vez en una obra del año 414 a.C. Otros escribieron historias de viajeros que se encontraron con monópodos en la India y describen a estas personas como si tuvieran una sola pierna, con la que podían saltar fácilmente para desplazarse. Ninguna lista de extrañas criaturas de aspecto humano estaría completa sin las sirenas. Se las describe como seres míticos que viven en el mar y se las suele representar con la parte superior del cuerpo de una mujer y la cola de un pez por debajo de la cintura. En distintas culturas, la sirena representa la vida y la fertilidad, o el peligro y la destrucción. La leyenda de sirenas más antigua que se conoce se remonta al año 1000 a.C. aproximadamente. En esta historia, el espíritu Atargatis quería vivir en el mar, pero sus congéneres no le permitían renunciar a sus bellos rasgos, así que optaron por esa apariencia mitad humana, mitad pez. También hay cuentos populares de sirenas en la Gran Bretaña primitiva, pero sin ilustraciones. En los cuentos de marineros, las sirenas pueden simbolizar tanto la suerte como la tragedia. Como los marineros pasaban mucho tiempo en el mar y a veces no tenían nada que hacer, no es de extrañar que empezaran a creer en figuras que controlaban el tiempo. Las sirenas se consideraban atractivas y peligrosas a la vez, como el propio mar, y reflejaban la naturaleza impredecible y emocionante del agua. Hoy en día no tenemos pruebas de que existan las sirenas, pero algunas personas hicieron todo lo posible por fabricar evidencias a lo largo de los años. ¿Has oído hablar alguna vez de la sirena de Fiji? En la década de 1840, P.T. Barnum presentó una criatura inventada. Fue exhibida en Nueva York, Boston y Londres y atrajo mucho la atención del público. No fue la única de su especie, y lo más extraño es que estas sirenas falsas ni siquiera eran bonitas. Algunas se hacían uniendo colas de pez a huesos de simio o de mono. La República Dominicana tiene su propia criatura mitológica misteriosa de aspecto humano. Se trata de una mujer que vive en el bosque, de la que se dice que tiene el pelo largo y oscuro. Pero tiene una peculiaridad. Al parecer, tiene los pies hacia atrás. A pesar de ser bastante bajita, sus rasgos son extremadamente bellos, en especial sus ojos. Se llama la ciguapa. Se cree que es una criatura nocturna y que no se pueden predecir sus movimientos basándose en sus huellas, debido a la forma en que están colocados sus pies. También se piensa que para verla hay que buscarla de noche, pero solo cuando hay luna llena. Ah, y también necesitarás un perro que te ayude. Sin embargo, hay muchas variaciones en su historia. Otros cuentos hablan de una criatura tímida que huye con solo ver a los humanos. Se sabe que duerme en los árboles y se alimenta de peces y frutas. Los enanos aparecen sobre todo en la mitología nórdica.
En muchos relatos del norte de Europa se describe a los enanos como físicamente más pequeños que la mayoría de la gente, pero también como los mejores herreros. Eran los responsables de fabricar poderosas herramientas que ayudaban a muchos héroes en sus misiones. Algunos enanos también poseían habilidades para cambiar de forma. Con frecuencia adoptaban la apariencia de objetos inanimados, como agujas, así como de criaturas como peces y nutrias. Estas historias de enanos también pueden estar respaldadas por hechos históricos. En la Edad de Bronce, los mineros del sur de Europa se fueron quedando poco a poco sin estaño, un material necesario para fabricar bronce. Al ir en busca de más suministros, se desplazaron hacia el noroeste, donde había más estaño disponible. Estos mineros eran más bajos que la mayoría de los europeos del norte y tenían la piel más oscura y el pelo y la barba más tupidos. Además, conocían mucho mejor los metales y sabían cómo extraerlos y utilizarlos para fabricar las herramientas necesarias. No es de extrañar que impresionaran a los visitantes, hasta el punto de que creyeran que aquellos mineros eran mágicos. Decidiste hacer buceo por primera vez. El agua está clara y el sol brilla en el fondo del mar. Te tomas algunas selfies con los peces que nadan cerca cuando de repente el océano se vuelve completamente oscuro. Miras hacia arriba y... ¡Oh, Dios mío! ¿Qué es ese animal gigantesco? Definitivamente no es un tiburón, ni una ballena. ¿Es una tortuga? Sí, pero no te preocupes, no te va a hacer daño. Si hubieras vivido en esta misma tierra hace unos 72 millones de años, entonces esto podría haberte sucedido. Los científicos han encontrado recientemente los fósiles de una gigantesca tortuga marina que podría haber crecido hasta un tamaño de 4 metros. Si no tienes idea de cuánto es eso, veamos algunos ejemplos. Esa es la longitud promedio de un hipopótamo, 6 Golden Retrievers o 2 Michael Jordans apilados uno encima del otro. El nombre científico de la tortuga es un homenaje a ese antiguo monstruo marino llamado Leviatán. Tal vez lo recuerdes de las lecciones de historia de la escuela. El Leviatán es una criatura mítica que engullía barcos enteros o a las personas que consideraba demasiado avariciosas. ¿Puedes imaginar ser tragado por esta gigantesca tortuga marina? No, gracias. Sus fósiles fueron excavados entre 2016 y 2021 en el noreste de España. El primer fósil fue ubicado por un excursionista en los Pirineos españoles y medía alrededor de 20 centímetros de largo. La pelvis de esta tortuga por sí sola mide alrededor de 90 centímetros. Definitivamente sería una de las tortugas más grandes hoy en día si no se hubiera extinguido. Para tu información, las tortugas marinas actuales más grandes pueden alcanzar los 2 metros de longitud, lo cual ya es mucho. Ahora, ¿qué tal un enorme escorpión prehistórico? Apuesto a que la mayoría de los espectadores no son grandes fanáticos de estas criaturas, especialmente porque son venenosas. Por eso, la idea de un escorpión acuático de 3 metros de largo podría ser una pesadilla hecha realidad. Simplemente diremos que si no hubieran desaparecido hace unos 400 millones de años, los lagos y ríos serían lugares mucho más peligrosos para los humanos hoy en día. Estos artrópodos gigantescos eran considerados grandes depredadores en su época y cazaban de todo, desde peces hasta otros animales, incluso de su propia especie. ¡Vaya! Tengo escalofríos solo de imaginar a estas criaturas. Deberíamos agradecer al asteroide que golpeó nuestro planeta ahora o más adelante en este video. Otro animal prehistórico que asombraría a los humanos si aún estuviera vivo es el megaterio, un perezoso gigante. Se cree que llegaba a medir hasta 6 metros de largo, y su peso podía alcanzar los 3.500 kilos. Fue encontrado en los bosques y praderas de Sudamérica. La criatura solía pararse en sus 2 patas para alcanzar las hojas de las ramas altas. Estos perezosos gigantes tenían garras enormes, que les ayudaban a trepar a los árboles. La verdad que me cuesta imaginar a estos animales del tamaño de elefantes trepando a los árboles. Oh, por supuesto, algunos dinosaurios han llegado a nuestra lista de criaturas súper grandes. Pero antes de eso, aquí tienes un dato curioso. ¿Sabías que algunos dinosaurios aún están vivos hoy en día? Los científicos han demostrado que las aves se clasifican como dinosaurios terópodos. Especies tan afamadas como el T-Rex y el Velociraptor pertenecían a este grupo.
Seguro que habías oído estos nombres antes si viste Parque Jurásico. El Velociraptor es ese aterrador dinosaurio que irrumpe en la cocina. Bueno, evolucionaron, ganaron algunas plumas y se convirtieron en varias especies de aves que conocemos hoy en día. Eso significa que desde los pollos hasta esas pequeñas aves azules son descendientes directos de los dinosaurios. Ahora, ¿te suena el nombre espinosaurio? Puedes ver a este enorme dinosaurio en algunos museos hoy en día, es decir, a sus fósiles. El espinosaurio fue uno de los mayores depredadores que han caminado por la Tierra. En realidad, que han caminado por tierra y agua, ya que los científicos creen que este dinosaurio era semiacuático. Se alimentaba principalmente de carne, lo que significa que los humanos serían su presa natural si viviera hoy. Este dinosaurio carnívoro vivió hace unos 90 a 100 millones de años. Tenía una longitud de alrededor de 18 metros, una altura de 4 metros y pesaba hasta 22 toneladas. Su cabeza era del tamaño de 8 bolas de boliche y tenía cara de cocodrilo. Básicamente, el espinosaurio era un gran elefante africano con la cabeza de un cocodrilo. Solo estoy bromeando, pero eso se vería gracioso, ¿verdad? Un dino mucho más atractivo era el Patagotitan majorum. Se considera que es el dinosaurio más grande que ha vivido en nuestro planeta. Lo que lo hacía tan grande era su cuello extremadamente largo y su extensa cola. No querrías estar detrás de esta criatura, créeme. Si decidiera mover su cola, te catapultaría muy lejos. Vivió hace alrededor de 100 millones de años y sus fósiles fueron encontrados por primera vez en Argentina en 2012. El dino medía 36 metros de la cabeza a la cola, casi del ancho de un campo de fútbol americano. ¿Y he mencionado que pesaba casi tanto como un transbordador espacial? Unas impresionantes 75 toneladas. Si hubiera sido carnívoro, probablemente habría sido el mayor depredador. Pero este grandote era un pacífico herbívoro que tenía un cuello tan largo que podía comer hojas de los árboles más altos. Lindo, ¿verdad? También debemos hablar sobre el Shastasaurus. Como sugiere su nombre, este animal es popularmente conocido como el lagarto del monte Shasta. Aunque era un reptil marino y probablemente nunca pisó la montaña en sí. Este dinosaurio medía alrededor de 7 metros, pero había una subespecie que podía llegar hasta los 20 metros de largo, cerca del tamaño de la gran ballena azul. Esto lo convierte en el reptil marino más grande que haya existido. Un dato curioso sobre el Shastasaurus es que los científicos creen que no tenía dientes, lo que significa que solo podía alimentarse de presas de cuerpo blando, como el calamar, por ejemplo. El siguiente animal en nuestra lista es la ballena azul. Lo creas o no, la criatura más grande que vive en la Tierra en realidad comenzó siendo pequeña. Hoy en día, la ballena azul madura promedio puede tener 30 metros de longitud y pesar hasta 200 toneladas. Eso es lo que pesarían 40 elefantes juntos, o 30 tiranosaurios rex, o 2.670 personas de tamaño promedio. Las ballenas azules tienen que comer hasta 50 millones de calorías al día para mantener ese cuerpo. Eso es equivalente a 30.000 Big Macs, para tu información. Pero las ballenas azules no siempre fueron tan grandes. De hecho, evolucionaron a partir de un mamífero de 4 patas que vivió en la Tierra hace alrededor de 48 millones de años. Su antepasado se llamaba Pakicetus y solo medía 2 metros de largo. Para poder vivir en el agua como hoy, la ballena azul tuvo que pasar por algunas adaptaciones intensas. Esta ballena puede reemplazar hasta el 80 o 90% del oxígeno en sus pulmones cada vez que respira. En comparación, el humano solo reemplaza el 15%. Esto les permite a estos animales sumergirse hasta 1 hora a una profundidad asombrosa de 100 metros. Era inevitable que los elefantes aparecieran en esta lista. Los elefantes africanos son actualmente los animales terrestres más grandes. Pueden tener unos 4 metros de altura y pesar hasta 7 toneladas. Son bastante pequeños si los comparamos con otros animales que alguna vez vivieron en la Tierra, ¿verdad? Pero si colocamos a un humano de 1,8 metros de altura al lado de un elefante, veremos que no es en absoluto pequeño.
Los elefantes africanos son más grandes que sus parientes cercanos, los elefantes asiáticos, y tienen una esperanza de vida similar a la de los humanos, de unos 70 años. Pokémon hizo que deseáramos que las salamandras fueran dragones de la vida real, aunque no lo son. Pero igual pueden ser geniales. Hay una especie gigante de salamandra que tiene el título del anfibio vivo más grande. Pueden crecer hasta los 2 metros. Apuesto a que ese no sería un encuentro submarino agradable. Vaya, podría haber habido más especies humanas a lo largo de la historia de lo que pensábamos. En un lugar de China oriental, Hualongdong, los científicos encontraron los restos de un humano que vivió hace unos 300.000 años. Hallaron una mandíbula y partes del cráneo. Estudiaron cuidadosamente estos huesos para compararlos con los de otros humanos antiguos y modernos. Los restos en sí no eran tan raros. Sabemos que nuestra familia humana es realmente diversa y ha existido durante millones de años. Conoces a nuestro antiguo pariente llamado Australopithecus, ¿verdad? Estos individuos vivieron en diferentes partes de África y caminaban en 2 piernas, al igual que los humanos modernos. Sin embargo, su cerebro y algunas otras partes de su cuerpo los hacían más parecidos a los simios. Sus dientes son un buen ejemplo de cómo eran una mezcla entre simios y humanos modernos. Sus colmillos eran más pequeños que los de los simios, pero sus muelas eran aún más grandes que las nuestras. Había diferentes tipos de Australopithecus. Puedes reconocer algunos como el Paranthropus por sus grandes mandíbulas y dientes. Uno de los fósiles más famosos de Australopithecus es Lucy, una mujer que tiene unos 3.200.000 años. Fue encontrada en Etiopía, así que sabemos que nuestra familia creció desde ese punto o probablemente incluso antes. Pero siempre es genial darles la bienvenida a algunos nuevos miembros, lo que parece ser el caso con este nuevo descubrimiento. Algunas partes de estos huesos se parecen a los huesos de los humanos antiguos, mientras que otras se asemejan más a los huesos que tienen los humanos modernos. Por ejemplo, la persona cuyos huesos se encontraron no tenía barbilla. Eso significa que no podemos clasificarlo en ninguno de los grupos que conocemos como los neandertales o quizá incluso los Homo sapiens. Entonces, podría ser que nos estemos perdiendo una rama del árbol genealógico humano o un paso importante en nuestra evolución. Lo que estamos observando aquí podría ser una mezcla entre los que se convirtieron en humanos modernos como nosotros y los que se transformaron en los que hoy conocemos como denisóvanos. Sin embargo, lleva tiempo descifrarlo todo. No sabíamos mucho sobre los denisóvanos hasta que encontramos algunos de sus huesos en una cueva en las montañas. Estos huesos son realmente raros y solo teníamos unas pocas piezas para analizar, pero sus genes nos dijeron mucho más sobre su pasado que sus fósiles. Diferentes tipos de humanos vivieron en este planeta, pero con el tiempo se fueron dispersando. Un grupo comenzó a vivir en África. Esos son de nuestra especie, los Homo sapiens. Otro grupo se trasladó a Europa. Así surgieron los neandertales. Pero algunos de estos antiguos grupos humanos se trasladaron hasta Asia. Ahí es donde podemos rastrear una especie nueva e interesante, los denisóvanos. Parece que son primos tanto de los humanos modernos como de los neandertales. De hecho, las 3 especies compartieron un ancestro común hace unos 765.000 años. Todavía no está claro por qué los neandertales y los denisóvanos tomaron caminos distintos, pero una teoría dice que fue principalmente porque la capa de hielo del Ártico se expandió hacia el sur hasta el Mar Negro y separó Europa de Asia. La vida, o mejor dicho, el planeta, los mantuvo separados durante mucho tiempo. Además, siempre cambiaban de lugar de residencia en busca de algo mejor, como toda especie humana antes y después de ellos. Pero esto no duró para siempre. Los científicos encontraron genes de 2 grupos de denisóvanos, uno en Asia continental y otro en un lugar llamado Melanasia. Así que no solo tenían diferentes grupos dentro de sus poblaciones, sino que también parece que, después de miles y miles de años de desarrollarse de manera independiente, los miembros de estas 3 poblaciones, neandertales, denisóvanos y humanos modernos, de alguna manera se encontraron nuevamente y se esparcieron por toda la Tierra. Un 5% del genoma denisóvano sigue existiendo. No en la zona donde los científicos encontraron sus huesos, sino en personas que viven a miles de kilómetros de distancia en el sudeste asiático, por ejemplo, en Papúa, Nueva Guinea. Pero los científicos creen que la cueva donde se hallaron los restos de los denisóvanos podría ser el punto más al norte donde vivieron. Habría sido demasiado frío para que sobrevivieran si hubieran ido más al norte. Desde allí viajaron hacia el sur, hasta Indonesia. Esto fue posible porque durante su época los niveles del mar eran más bajos que hoy, por lo que Indonesia estaba conectada al continente asiático. Pero tal vez no llegaron a Australia ya que estaba separada por el agua. Estos 3 grupos también se mezclaron.
Los científicos han encontrado un hueso de una niña que tenía una madre neandertal y un padre denisóvano. Es el único híbrido humano de primera generación que hemos descubierto. Incluso le dieron un apodo genial, Denny. Uno de los misterios sobre los denisóvanos es cómo desaparecieron. Quizás se mezclaron tanto con otros humanos que simplemente se integraron. ¿O es posible que los ancestros de los humanos modernos fueran más fuertes, tuvieran mejores herramientas o incluso trajeran algunas enfermedades que no les afectaban a ellos pero sí afectaban a los denisóvanos? El clima y el lugar donde vivían también pudieron haber desempeñado un papel. Los denisóvanos habitaron una amplia variedad de entornos, desde las frías regiones de Asia hasta la tropical Indonesia. Los cambios climáticos y los desafíos de los diferentes hábitats pudieron haber sido muy difíciles de superar. Pero es difícil trazar líneas estrictas en nuestro árbol genealógico. De todos modos, todavía estamos aprendiendo al respecto. ¿Quién sabe cuántos nuevos parientes estamos a punto de descubrir? Hace medio siglo, un equipo de científicos tuvo la idea de que un conjunto de fósiles que encontraron en el Gran Valle del Rift en Tanzania eran en realidad los restos de una nueva especie humana. Sí, ese fue el momento en que le dimos la bienvenida al Homo habilis a la familia. Fue un gran descubrimiento en ese momento, ya que la mayoría creía que la historia de nuestra evolución había sido realmente simple. Primero existieron los Australopithecus, que se parecían a los simios. Después de ellos estuvo el Homo erectus, el hombre erguido. Probablemente vivieron en África hace unos 2 millones de años, pero también se expandieron a través de Eurasia. Fue la primera especie humana de la que tenemos conocimiento en haber viajado distancias tan largas para encontrar un mejor lugar para vivir. Se veían y actuaban como humanos. Además, probablemente fueron los primeros de nuestros ancestros que aprendieron a manejar el fuego. Tal vez también llevan la delantera a la hora de cocinar alimentos, y por eso estamos definitivamente agradecidos. Cocinar alimentos fue una innovación que hizo la dieta humana más nutritiva, y pudimos desarrollar cerebros más grandes e inteligentes. Así que sí, el Homo habilis hizo las cosas más complicadas. Podían caminar sobre 2 piernas, pero también eran mejores trepadores de árboles que caminadores por el suelo como nosotros. Además, su cerebro era más pequeño que el de un humano moderno. Al principio parecía que estos fósiles podrían ser de una rama completamente diferente de la familia relacionados con otras criaturas, los Australopithecus africanos, que se asemejaban a simios. Pero a medida que se excavaba más, se mostró que aunque sus mandíbulas y dientes eran similares, el Homo habilis era más grande y un poco diferente. El nombre significa hombre hábil porque podían fabricar y utilizar herramientas sencillas. Buscar más fósiles en África no fue fácil, porque el equipo de investigadores tuvo que lidiar con animales salvajes y condiciones difíciles. Pero finalmente lograron encontrar algunos dientes y un cráneo extraño que, de nuevo, era algo diferente de los ancestros que conocíamos. Los dientes eran realmente grandes, por lo que este nuevo individuo recibió el apodo de hombre cascanueces. Durante mucho tiempo todos creyeron que esta especie había evolucionado para comer alimentos duros, pero los dientes fósiles no mostraban mucho daño, así que tal vez comían alimentos más blandos de lo que pensábamos. Este hallazgo podría ayudarnos a entender también cómo han evolucionado nuestros dientes a lo largo del tiempo. Y justo ahí, en las mismas capas del suelo donde yacía el hombre cascanueces, encontraron herramientas de piedra antiguas. Al principio pensaron que le pertenecían al cascanueces, pero a medida que seguían excavando, hallaron más fósiles que no coincidían con el hombre cascanueces. Esto significa que otra persona debe ser el verdadero fabricante de herramientas, pero esa es una historia para otro momento. Los arqueólogos han estado estudiando Petra en Jordania durante 200 años y en 2024 encontraron algo que no habían visto antes. Era una tumba con al menos 12 esqueletos humanos completos y artefactos que tenían más de 2000 años justo enfrente del tesoro. Objetos de bronce, hierro y cerámica fueron colocados junto con los fallecidos, lo que muestra cómo las personas honraban a sus seres queridos cuando su vida terrenal llegaba a su fin. Es una rara oportunidad para que los científicos aprendan más sobre los nabateos, un antiguo grupo de nómadas árabes que construyeron Petra. Los objetos encontrados en la tumba bajo el tesoro de Petra están en condiciones asombrosas, pero los esqueletos se volvieron frágiles porque hay humedad dentro del recinto. Planean estudiar los restos y extraer ADN para ver si las personas en la tumba estaban emparentadas. Mientras algunos científicos están resolviendo misterios de tumbas, otros entrenaron a la inteligencia artificial para que encuentre nuevos sitios antiguos para ellos. Crearon un algoritmo que funciona con un tipo especial de imágenes satelitales. Esta técnica utiliza ondas de radio que pueden mirar debajo de cosas como arena, suelo e incluso hielo para encontrar objetos ocultos. La inteligencia artificial ayudará a explorar un extensísimo desierto en la península arábiga llamado Cuarto Vacío en busca de tesoros arqueológicos.
Los científicos principales del experimento entrenaron el algoritmo para que reconozca ubicaciones ocultas mediante la utilización de datos de un sitio que habían hallado anteriormente, Zaruk al-Jabid. La nueva tecnología puede descubrir estructuras enterradas con una precisión de hasta 51 centímetros, lo cual es muy preciso. Otra tecnología revolucionaria, el LIDAR, que significa escaneo láser activo en inglés, ayudó a los arqueólogos a descubrir nuevas ciudades ocultas en todo el mundo. El LIDAR puede detectar grandes estructuras bajo capas de vegetación y mapear incluso cambios sutiles en paisajes antiguos. Lo utilizan para escanear grandes áreas, desde un pequeño avión que sobrevuela lugares que no son fáciles de estudiar desde el suelo, como la densa jungla. Solo en el año 2024 encontraron nuevos asentamientos mayas en el sur de México, jardines, caminos y ríos en la selva amazónica de Ecuador, ruinas antiguas en la isla del Pacífico de Tonga y los restos de 2 ciudades medievales a lo largo de la ruta de la seda en Uzbekistán. Quizá alguna tecnología avanzada pueda explicar qué está haciendo Marge Simpson en la Tierra en una tumba del antiguo Egipto de hace 3000 años. El dibujo que muestra a una mujer con piel amarilla, una corona azul y un atuendo verde se parece alarmantemente al famoso personaje animado. Si no ves un parecido aquí, espero que al menos disfrutes de este sorprendente collar en excelente estado de conservación con cuentas de amatista y ágata. Le pertenece a otro reciente hallazgo en Egipto, una tumba antigua con 11 enterramientos sellados cerca de Luxor. Los arqueólogos también encontraron 2 espejos de cobre, uno con un mango en forma de loto y el segundo con un diseño único de la deidad del cielo, las mujeres, la fertilidad y el amor en el antiguo Egipto. El cabello de la figurilla estaba originalmente hecho de casi 4000 cuentas de barro. Otro asombroso hallazgo de 2024 es un antiguo santuario griego con entierros intactos, un sarcófago y mucho oro en su interior. Se cree que fue construido antes del año 300 antes de la era común, y los leones de mármol que también se encontraron dentro fueron hechos del mismo mármol que el Partenón en Atenas. Grecia está tan llena de tesoros antiguos que la ciudad de Salónica albergará alrededor de 300.000 de estos artefactos en su nuevo sistema de metro. Arqueólogos en Francia descubrieron un monumento único en su tipo y no pueden determinar para qué era utilizado. Es una prueba directa de que allí vivieron personas entre el Neolítico y la primera edad del hierro. La parte más fascinante es un monumento compuesto por 3 formas únicas que encajan como piezas de un rompecabezas. Algo de grava hallada en el monumento podría indicar que solía haber una cerca de madera llamada empalizada. Las personas que la construyeron probablemente la usaron para protección o decoración. El equipo estudió las capas de suelo alrededor del monumento para aprender más sobre sus orígenes. Las únicas herramientas encontradas hasta ahora fueron piedras de sílex afiladas que se utilizaron durante el período neolítico. El siguiente paso será la datación por radiocarbono para determinar exactamente cuán antiguo es el sitio. La silla de montar más antigua jamás encontrada hasta ahora fue hallada en la tumba de una mujer cerca del borde del desierto de Taklamakan en el noroeste de China. Fue confeccionada con piezas de cuero que fueron cosidas juntas y fue rellenada con paja y pelo de animal para hacerla suave. Normalmente las cosas hechas de materiales naturales como este no duran mucho tiempo porque se pudren o se desintegran, pero el desierto de Taklamakan es tan seco que ayudó a preservar el artefacto. La pastora que usó la silla de montar fue enterrada con toda su vestimenta de equitación. Esto demuestra que no solo los hombres usaban sillas de montar y participaban en el pastoreo y los viajes. Trasladémonos a Guatemala, donde la elaborada máscara de jade hecha por los antiguos mayas estuvo esperando durante siglos a ser descubierta. Los científicos utilizaron la datación por radiocarbono para determinar su edad, y esto arrojó que fue hecha alrededor del año 350 después de Cristo. Creen que podría representar a una deidad de la tormenta maya, una figura poderosa en su mitología. Este tipo de máscaras eran elaboradas con frecuencia para honrar a la realeza maya y eran colocadas en las tumbas de los reyes y reinas cuando eran sepultados. La tumba del rey también estaba decorada con tallados hechos con herramientas confeccionadas a partir de obsidiana volcánica. Después de 15 años de búsqueda, es posible que los científicos finalmente hayan descubierto de dónde proviene la piedra del altar de Stonehenge. Compararon los diminutos minerales dentro de la piedra del altar con rocas de muchos lugares en Gales e Inglaterra y descartaron numerosos sitios. Luego encontraron una coincidencia perfecta en un lugar en Escocia a más de 749.95 kilómetros de Stonehenge. Esta área podría incluso ser Orkney, un grupo de islas en el extremo noreste de Escocia donde sucedieron muchas cosas durante el período neolítico. La gran incógnita ahora es cómo los humanos antiguos lograron mover una piedra tan masiva tan lejos. La piedra del altar mide más de 4,5 metros de largo y pesa más de 6 toneladas. La nueva teoría es que podrían haber utilizado barcos para transportarla a lo largo de la costa y los ríos.
Una vez cerca de Stonehenge, teóricamente la arrastraron sobre la tierra con trineos de madera, cuerdas y mucha colaboración. Al norte de Francia, en Reims, una antigua casa salió a la luz durante la construcción de una nueva vivienda. Resultó ser una lujosa casa urbana para la élite del siglo II de la era común. Su interior quedó destruido por un incendio, pero bajo la capa destrozada hay hermosos frescos pintados a tamaño real. Arqueólogos turcos desenterraron los huesos de un brazo y un pie de elefantes que vivieron hace aproximadamente 9 millones de años. También encontraron fósiles de caballos primitivos, jirafas e incluso felinos con dientes de sable. Se han identificado 43 tipos distintos de animales en este sitio y han reunido más de 4.000 fósiles. Otro hallazgo impresionante de Turquía es un taller de 64.000 años de antigüedad dentro de la cueva Incaya. Parece que la gente lo usó durante 24.000 años sin pausa. Hay algunas herramientas dentro como piezas de piedra y cuchillas que fueron fabricadas dentro del taller. En el este de Turquía, en el Asik, un agricultor encontró accidentalmente un mosaico de 92 metros cuadrados del período romano tardío o bizantino temprano justo bajo la tierra. Los expertos dicen que es un objeto único en esta región y está intacto después de todo este tiempo. El patrón muestra docenas de árboles, plantas y animales que se encontraban en la antigua Turquía. Podrían haber más tesoros en el área, por lo que planean seguir excavando. Nuestra última parada será en Sicilia, donde arqueólogos desenterraron un enorme complejo termal antiguo de más de 798 metros cuadrados. Dentro encontraron 2 habitaciones con pisos cubiertos de coloridos diseños de mosaico junto con un gran patio rodeado de alas arqueadas. A medida que continuaban excavando, descubrieron más partes de la antigua ciudad. Encontraron nuevos caminos y los restos de un enorme complejo junto con extensiones de antiguas murallas de piedra que formaban parte de las fortificaciones de la ciudad. Estos hallazgos están ayudando a los científicos a imaginar cómo podría haber sido la ciudad en tiempos antiguos. Nadie sabe con certeza si el baño fue construido por los griegos o los romanos, ya que ambas civilizaciones vivieron en Sicilia hace mucho tiempo.